Reporte 100. Carmen Arellano es doctora en Ecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur y además asistente de investigación en el Colegio de Sonora en el Centro de Salud y Sociedad, integrante del grupo de trabajo sobre jornaleras y jornaleros agrícolas en Sonora. Ha hecho una investigación sobre la alimentación y salud entre trabajadores agrícolas en Miguel Alemán, Sonora, en Miguel Alemán, que pertenece al municipio de Hermosillo. Carmen, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenida. Muy buenos días, Juan Carlos, gracias por el espacio y poder compartir algunas reflexiones derivadas de este problema de investigación que hemos planteado desde la academia, pero que afecta a una población muy importante de nuestra localidad. Sí, los jornaleros agrícolas, ¿de dónde vienen? ¿De dónde son los que están en Miguel Alemán? En Miguel Alemán hay una comunidad muy grande de personas de Oaxaca, de los grupos mixtecos, triquis, zapotecos principalmente. Aún así, en décadas recientes se han incorporado nahuas, tarahumaras, mayas, tzotziles, tzetzales, que son de las altas de Chiapas. Entonces vemos que hay un contexto multicultural muy rico en el poblado Miguel Alemán y bueno, que se conjunta con un proceso social y de desigualdad bastante complejo, ¿no? Sí, ahora el tema que es bien interesante y que está investigando usted, Carmen Arellano, es qué comían antes, qué comen hoy y cómo ha afectado o beneficiado su salud. Estos grupos poblacionales de jornaleros, ¿qué comían cuando estaban en sus comunidades de origen? Bueno, este trabajo que realicé durante 2015, 2018, sí, que fue parte del proyecto doctoral, nos narra cómo hay una diversidad de procesos migratorios ahí en Miguel Alemán que van desde poblaciones que tienen más de 30 años de asentamiento en la localidad y jóvenes que tienen 4 o 5 años de la localidad, ¿no? Entonces, por eso podemos hablar como de una gran variedad de procesos alimenticios que se están dando en estas comunidades. ¿Y qué comían antes? Aún los que tienen 4 o 5 años de vivir aquí, de haber migrado a Miguel Alemán, reportan que en sus comunidades de origen era común el traspatio, ¿no? La milpa del traspatio donde tenían el maíz, los quelites, calabazas, productos frescos, ¿no? Y si uno viaja hacia el sur de México puede ver eso, ¿no? Y puede ver en los mercados como toda esta riqueza en los colores y en los sabores que hay. O sea, una alimentación vegana, de alguna manera. De alguna manera, aunque también hay como el puerco, por ejemplo, es más consumido allá, sí, mientras nosotros consumimos más la res acá, ¿no? Entonces, ese es un cambio que ellos detectan luego, ¿no? Como acá aumentan el consumo de carne roja de la vaca y allá es más pollo, gallina de rancho, como se le dice, o el puerco, ¿no? Gallina de rancho sin químicos. Sin químicos, totalmente natural. Entonces, no podemos decir que orgánico. En algunos casos, sí, no podemos decir, y yo creo que eso también es muy importante aclarar, que no es una alimentación como podemos, de cierta forma, romantizarla, ¿no? Claro. Porque las transnacionales han llegado a esas comunidades y podemos ver los refrescos, las papas, todos los panes procesados están ahí, incluso los de menor precio que también son de menor calidad, más altos en carbohidratos, en azúcares y demás, ¿no? Pero la diferencia es que el acceso a como hay mucha economía de subsistencia y de autoconsumo, el dinero que tienen para comprarlos no es tanto. En cambio acá, como ellos refieren, acá el que no trabaja no come, ¿no? Entonces hay una ruptura en esas formas de vida en cuanto a la transición de unas economías de autoconsumo, de intercambio incluso, acá donde hay pues es el supermercado, incluso en Miguel Alemán pues hay un súper que pertenece a una transnacional, ¿no? En donde la principal venta es de jugos Tetra Pak, refrescos azucarados, pastas también embotelladas, ¿no? Entonces nos habla eso precisamente del gran cambio que hay en la alimentación. Llegan aquí a Miguel Alemán y le entran con singular alegría a la soda, pues, al pan, no con singular a los dulces. No sé si con singular alegría, pero por ejemplo la Coca-Cola la refieren como un elemento para aguantar las largas jornadas. Sí, ¿no? por el azúcar. Por el azúcar. La energía que les da. Exactamente. Entonces, vienen de zonas templadas. ¿Hay falta de agua potable, por ejemplo? Es decir,
les falta agua potable y por eso pues no tienen más que, buscar juguitos y buscar una Coca-Cola. Claro, en Miguel Alemán hay zonas que son las invasiones, como se les conoce, donde no hay agua potabilizada. Uno de los recorridos de campo puede ver cómo lo jalan con las mangueras y cómo hay estos, hay fugas, hay alrededor agua, también provoca otras enfermedades como el dengue, ¿no? Recordemos que Miguel Alemán en 2013 fue incluido como zona de atención prioritaria por el gobierno federal de Peña Nieto y fue incluido como comunidad beneficiaria de los comedores de la Cruzada contra el Hambre, ¿no? Entonces, eso nos habla de la gran situación de inseguridad alimentaria en la población y bueno, esto también así históricamente se ha registrado como los jornaleros y las jornaleras son poblaciones en pobreza y pobreza extrema, incluyendo pobreza alimentaria, ¿no? Lo cual resulta paradójico al ser ellos con su trabajo continuo quienes permiten a los grandes agroempresarios pues exportar alimentos de primera calidad. Ahora me llama la atención el dato que nos das, Carmen Arellano Gálvez, doctora en Ecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur e investigadora del Colegio de Sonora, para aguantar las largas jornadas, extenuantes jornadas, y me imagino que las temperaturas, una soda, un refresco azucarado. Así es. Sí. ¿Aumenta el consumo de alcohol cuando llegan acá? También hay registros no oficiales, o sea, no sistematizados del consumo de alcohol y de consumo de drogas. Porque también en Miguel Alemán, así como hay tiendas así de autoservicio, hay expendios, ¿no? Claro, de bebidas alcohólicas. Sí, y uno también conociendo, recorriendo la comunidad, ve, ¿no?, estas personas, sobre todo también adultos mayores en situación de calle y que está muy vinculado en la relación con el alcoholismo y drogadicción, ¿no? Ahora, ¿no hay acceso a alimentos de los que los jornaleros consumían en sus comunidades de origen? Es decir, no encuentran esos alimentos aquí y por eso tienen que consumir otros ya industrializados y procesados. Sí incluso hay algunos supermercados, abarrotes locales del poblado que se conocen como del sur, o sea, son 3 o 4 lugares que venden los diferentes tipos de chiles, por ejemplo, nopales, distintas especies que nosotros acá no forma parte de nuestra cultura alimentaria. Sin embargo, son un poco más caros, ¿no? Y los usan para algunas festividades, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que algo muy importante que hay que resaltar es que tampoco son pasivos, ¿no? A mí me dio mucho gusto encontrar en trabajo de campo que algunas familias logran tener en traspatio, porque las semillas viajan junto con ellos, ¿no? Entonces logran tener en traspatio algunas variedades de chiles, de cebollas, de nopales, ¿no?, que se utilizan para el consumo diario, incluso algunos para hacer trueque o para vender de casa en casa como en pequeño comercio, como parte de sus tradiciones y de su cultura culinaria, ¿no? Ahora, en el asunto de salud, ¿cómo afecta esta alimentación que modifican al llegar a Sonora de los jornaleros agrícolas? ¿Cómo afecta en su estado de salud? ¿Presentan enfermedades que no tenían? Hay que aclarar que, por ejemplo, ya en los estados del sureste mexicano, las cifras de obesidad y diabetes están también siendo homologadas a las cifras que tenemos en Sonora, ¿no? Si recordamos, Sonora tiene los primeros lugares en obesidad, sin embargo acá se recrudece, ¿no? Y se recrudece en el sentido de que el consumo de estos alimentos es más continuo. También hay como distintos procesos, ¿no? Por ejemplo, entre los jóvenes que acaban de llegar, que viven, que rentan en las cuarterías solos, algunos de ellos dicen que no comen lo que les dan en los campos o no les gusta la comida, por lo tanto bajan de peso, ¿no? Estos son los jóvenes que están yendo de un lugar a otro entre Baja California, Sonora y Sinaloa. En cambio, las familias que ya están asentadas ahí por décadas, incluso por más de 3 décadas, hay algunos que refieren problemas crónicos como diabetes, hipertensión, colesterol alto, y demás, ¿no? En entrevista con personal de salud nos refiere eso, ¿no? Cómo las personas llegan en un estado, por así decirlo, de peso normal, pero aumentan también, ¿no? Sí. ¿Cuántos kilos? ¿Está medido eso? ¿Cuántos kilos aumentan de peso? Sistematizadamente no. ¿Sí? Hay como reportes dentro de por ejemplo, las que son familias beneficiarias de Seguro Popular,
pero así tal cual para darte yo una cifra exacta no hay como esa experiencia del personal de salud de esos cambios, ¿no? Y porque a través del Seguro Popular, que funcionaba antes, tenían que llevar el control de obesidad y diabetes, ¿no? Sí. Estamos platicando con la doctora Carmen Arellano Gálvez, doctora en Ecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur, sobre esta investigación sobre alimentación y salud entre trabajadores agrícolas en Miguel Alemán. Y ahora, cuando ya tienen un problema de salud motivado por quizá el cambio de la alimentación, ¿hay acceso a servicios de salud en el programa Miguel Alemán? Es decir, ¿pueden atenderse la diabetes, pueden atenderse la obesidad o, en su caso, la desnutrición? Estos jóvenes que no les gusta la alimentación que se les ofrece aquí o a lo mejor es inaccesible económicamente, ¿hay acceso a los servicios de salud? ¿Los puede ver un nutriólogo, por ejemplo? En el centro de salud, en Miguel Alemán hay 2 unidades del centro de salud. En uno de ellos hay la asesoría nutricional que precisamente conversando con ellas es lo que refieren, ¿no? Como este brinco hacia procesos de obesidad, pero acceden los que están adscritos al Seguro Popular, ¿no? Recordemos que solamente, según la CONAPRED en 2017, a nivel nacional solamente el 4% de los jornaleros y jornaleras en México tiene acceso a los servicios de salud. Registramos en unas investigaciones pasadas que realizamos en Baja California y Sinaloa que el Seguro Popular estaba siendo usado como el medio para el empleador evadir esta posibilidad de brindar el servicio de salud a través del IMSS, ¿no? Entonces, sin embargo, pues las referencias a que nunca alcanzan las fichas, a que hay que madrugar y todo esto se presenta ahí. Y que no les dan permiso para ir. Y que no les dan permiso para ir. O bien, si van, pues no les van a pagar ese día. ¿Hay médicos en los campos agrícolas? En algunos campos agrícolas, algunos productores tienen ciertos programas, por así decirlo, de atención inmediata, pero no en todos. ¿El ganón es el doctor Simi? Hay pocas unidades en el doctor Simi. O me refiero a las farmacias con consultorios aledaños, ¿no? Ajá, las GI o las farmacias que venden medicamentos de patente, porque ante la imposibilidad de obtener un turno de consulta en el Seguro Social o en el Seguro Popular en los centros de salud, pues las familias optan por ir con el doctor de la farmacia, ¿no? Así es, sí, que es una atención pues más rápida, no tendrían que perder el día. Pero gastan en lo que les debiera salir gratis. No gratis, en su derecho, en el ejercicio de su derecho a la salud, ¿no? Sí, bueno, exactamente, porque pagan una cuota, así no es gratis, exactamente. Tienes mucha razón, Carmen Arellano Gálvez. ¿Qué hacer para mejorar las condiciones alimenticias de los jornaleros y las jornaleras agrícolas? ¿Qué política pública se debe implementar para mejorar la salud de la población, que es pues de miles? Sí. Creo que la situación de estos jornaleras y jornaleros es que migran, ¿no? Es un proceso histórico, es una situación que si vemos desde la época de los 50 hacia acá, pues se ha ido recrudeciendo, ¿no? Y está vinculado con las políticas neoliberales y con todo este proceso de comercialización de la industria alimentaria y demás, ¿no? Y bien, yo creo que es eso, en la política pública, ¿qué se puede hacer para que estas personas, al igual que yo creo todos hemos hecho, ejercer nuestro derecho a una alimentación sana, variada y suficiente, como dice el eslogan, ¿no? Antier, no sé si la nota que aprobaron en el Congreso, el etiquetado frontal. Claro, sí. Entonces yo creo que eso es un avance en términos legislativos muy importante para el control de estos alimentos que están afectándonos a todos, ¿no? Sí, la Maruchan ya tendrá que tener su alerta ahí de alto en sal, alto en sodio, alto en grasa y alto en lo que sea. Entonces creo que ahora lo que nos toca es como hacer toda esta parte, los que estamos en las ciencias sociales, ¿no? Como documentar todo este proceso de cambio cultural en las preferencias alimenticias, ¿no? Porque al fin y al cabo consumir una Coca-Cola es cierto prestigio. Pues no, o sea, no es igual que tú comas. Y cuando uno va a una casa y le ofrecen esta bebida, pues te da cierto estatus social, ¿no? Entonces, reflexionar sobre esos procesos de diferenciación social, de distinción y de exclusión a lo que uno tiene o no tiene acceso a los alimentos, creo que es el reto ahora dentro de este avance en política pública que se acaba de lograr en días pasados, ¿no? Sí, los resultados de esta investigación, ¿dónde los podemos leer? ¿Dónde los podemos consultar? Si algún estudioso de políticas públicas o algún implementador de políticas públicas, sería maravilloso que esto los diputados lo leyeran, por ejemplo,
Sería maravilloso que esta investigación la leyera el secretario de Desarrollo Social del Estado y quienes pues implementan políticas públicas para combatir la desigualdad. ¿Dónde podemos encontrar esta investigación? Bueno, pues estamos dentro de la academia. Sí. Los artículos derivados de esta investigación son 4 de ellos que están publicados en revistas nacionales e internacionales. Y bueno, a través del grupo de trabajo en el cual yo menciono ahí de jornaleros y jornaleras agrícolas en Sonora, hemos estado haciendo acciones precisamente de incidencia en política pública, en donde hemos tenido contacto con algunos tomadores de decisiones y tenemos ahí los insumos generados dentro del grupo y también de otras investigaciones, ¿no? Sobre salud, sobre muertes por calor, por ejemplo, plaguicidas y demás, ¿no? Está ahí la información totalmente disponible. Hemos tenido una buena respuesta con algunas diputadas, sobre todo federales. Nos ha faltado, creo que un poco más el enganche con las autoridades locales para dialogar sobre el tema. Y bueno, totalmente están estas publicaciones en algunas revistas, no sé si pueda decirla. Sí, adelante. Una de ellas está en Salud Colectiva, que es de la Universidad de Lanús en Argentina. Otra de ellas está en Región y Sociedad, de aquí del del Colegio de Sonora, y esta otra está en la revista interdisciplinaria de estudios de género del Colegio de México. Y bueno, también la invitación a que nos acompañen el próximo 12 de octubre en el poblado Miguel Alemán a través de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas. Se va a presentar un informe sobre la violación de los derechos humanos y laborales de esta población. Entonces creo que ahí también es un buen punto de encuentro para que las autoridades nos acompañen y bueno, establezcamos como este diálogo entre la academia, las organizaciones civiles y los tomadores de decisiones, ¿no? Muy bien, doctora Carmen Arellano Gálvez, del Colegio de Sonora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, buen día. Que le vaya muy bien. Reporte 100.